Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 29 de mayo del año 2023. Prácticamente este mes ya en esta semana, a mediados de semana, ya prácticamente este mes terminó. Comenzaremos el sexto mes y creemos que hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo. Hay muchas cosas que estamos viendo, especialmente con mayor fuerza en lo que es Estados Unidos y Europa. En medio de todo esto, estamos todavía en la expectativa, inquiriendo, preguntándole a Dios cómo será el desarrollo de toda esta situación que estamos viendo, estamos experimentando. Honestamente, a pesar de que hemos venido enseñando todo concerniente a lo que está pasando y nos hemos apegado a lo que es lo profético y los escenarios del fin, lo escrito está. De alguna manera tenemos, al menos yo tengo la esperanza, por decirlo de esa manera, de que Dios les eche por los suelos, quiebre las ruedas de las carretas de Faraón y eche por los suelos todo lo que ellos quieren imponer. Quizá porque me da en cierta manera bastante molestia el ver toda la ingratitud, toda la cobardía, toda la falsedad que tiene que ver con la mentira, la hipocresía y el deseo profundo de tener poder y gobernar el mundo. Eso es algo que me molesta en el sentido de que, cómo me gustaría que el Dios eterno les echara por los suelos todas sus barbaridades. Pero claro, entendemos que si está pasando todo eso, Dios no está ajeno a ello y de alguna manera hay cosas que por permisión divina están pasando. Entendiendo que a través de toda la historia de la humanidad, siempre han habido imperios que han querido tomar el gobierno de toda la humanidad. Sucedió con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con los medos persas, con Grecia, con Roma y también con los otomanos, que son los que conforman la estatua de Nabucodonosor. Y claro, este tiempo no es la excepción, puesto que la escritura nos deja claramente que el octavo imperio va a ser el de los 7. En medio de todo esto que está pasando, créame, yo en lo personal estoy orando profundamente, preguntándole al Espíritu Santo bendito sea, que nos fue dado también para hacernos saber lo que habrá de venir, y inquiriendo en él un poquitito para ver si todo esto el Espíritu Santo nos revela que el Dios eterno les va a echar por los suelos todo lo que han venido fraguando y trabajando en cuanto a lo que concierne a un nuevo orden mundial. Va bastante adelantado todo, porque podemos observar en realidad cómo están respondiendo los gobiernos, aunque podemos darnos cuenta también de cómo hay bastante resistencia, podría decir de una buena parte de toda la gente, incluyendo algunos gobiernos que todavía tienen uso del sentido común, pero que de alguna manera desconocen en realidad que todo lo que está aconteciendo es profecía y que va a tener su fiel cumplimiento, y que claro, entendiendo que el tiempo lo maneja nuestro amado Dios. En esta noche yo quiero tratar con usted un tema que de pronto salta a mis ojos y salta a mi corazón. El tema es: probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Muy, muy interesante el tema, por el hecho de que hoy más que nunca, si en los días
de los apóstoles ya estaba activo el espíritu del anticristo, cuanto más en este tiempo, cuando nos damos cuenta de que verdaderamente ahorita se están moviendo dos evangelios, dos líneas de espíritu, se está moviendo dos Jesús y se está moviendo lamentablemente dos clases de ministros. Porque poder ver lo falso en las demás religiones es fácil porque pues sabemos que no tienen como fundamento a Jesucristo. Pero poder ver lo falso dentro, poder ver lo falso allá afuera, es fácil. Pero ver lo falso dentro del Evangelio, como dijo el abuelo Otoniel Ríos Paredes, es bastante complicado porque se necesita una buena sensibilidad al espíritu, se necesita una buena doctrina y se necesita una buena obediencia al Señor. Ver lo falso allá afuera es fácil. Saber que todo lo que están moviendo los gobiernos es falso es fácil. El asunto es aquí adentro, dentro del Evangelio, dentro de la Iglesia de Cristo. Poder ver que dentro se están moviendo dos espíritus, dos Jesús. Poder ver que se están moviendo dos evangelios, dos clases de ministros. Es algo así como mencionar lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. En el desierto venían dos tabernáculos, dos presencias, dos clases de cristianos, si podemos llamarle así, o dos clases de corazones. Venían dos clases de culto, dos clases de guianza. Eso lo deja claro Esteban cuando lo expone delante de los fariseos y les dice que ellos traían el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, a quienes le ofrecieron culto. Eso es asombroso porque si Esteban no lo dice, nadie hubiera podido saber que en realidad venían dos tabernáculos que representan dos presencias, dos guianzas porque venía la nube del Espíritu de Dios y la estrella del dios Renfán, dos clases de corazones, dos clases de ministros porque eran los que dividieron totalmente al pueblo. Y en medio de todo ello, recordemos que fue también Aarón fue arrastrado por el pueblo para que les edificara un becerro, le rindieran culto, le ofrecieran sacrificios, etc. Pero era un mismo pueblo que venía en el desierto. Y lo lamentable ahora es poder darnos cuenta que el fenómeno se vuelve a repetir. Dentro de la Iglesia de Cristo se mueven dos presencias, dos guianzas, dos evangelios, dos espíritus, dos clases de ministros y dos clases de cristianos. El remanente fiel y el que está jugando al evangelio solamente. Y eso, hermano, nos permite a nosotros entender por qué es que Juan el apóstol nos dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. En este día yo le traigo una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y quiero que nosotros podamos entender que verdaderamente hoy más que nunca tenemos que disponer nuestra vida a acercarnos lo más que podamos mientras de nosotros dependa al Señor. Y alguien pudiera decir, pero pues yo ya estoy cerca, ya estoy en Cristo. No. Usted puede estar cerca, pero eso no, usted puede estar en Cristo, pero eso no implica que pueda estar cerca. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener una conexión muy cercana a Dios Espíritu Santo, quien es el encargado ahora de enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir. Yo estoy viendo a nivel cristiandad, estoy viendo en realidad dos de lo que le acabo de mencionar, dos clases de ministros, dos clases de mensaje, que implica dos clases de evangelio, dos clases de espíritus, hermano.
Es que la imitación está al pie del día. La imitación hermano, es clara. Recordemos que el diablo ha llenado la tierra de imitaciones. Según Ezequiel capítulo 28, el querubín caído imita los 5 mensajes que son los que se mueven dentro de la iglesia de Cristo. El reino de las tinieblas los imita. Los dones, las coberturas, el mensaje de prosperidad, la santidad y la alabanza. Son las 5 líneas de mensaje claramente marcadas dentro del cristianismo y en donde el diablo y el Señor lo reprenda, ha metido sus manos y ha mezclado de tal manera que en veces el pueblo desconectado por Dios y acostumbrado solamente a una religión, aprendida de memoria, no puede discernir, no solamente por la falta de doctrina, por la falta de relación con Dios Espíritu Santo y por la falta de obediencia a la palabra. Lamentablemente muchos no disciernen en realidad cómo viven, lo que escuchan, hermano, y sencillamente se dejan llevar por lo que muchas veces escuchan en los púlpitos y lo que es todavía más grave, en el internet. Mira, amado hermano, yo quiero hablarle en esta noche una palabra nacida directamente del corazón de Dios. Y nace esto de este pasaje de Primera de Juan 4:1 que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay que probar los espíritus que están moviendo al espíritu de los hombres, de los que hablan, de los que enseñan. Hay que probarlo. Si en realidad es Dios hablando. Y si es Dios hablando, pues la enseñanza, la fuente va a ser la palabra. Aunque no necesariamente la letra, sino el logos, el espíritu de la palabra. Pero es indudable que aquellos que amamos la verdad y amamos hacer la voluntad de Dios, vamos a poder discernir. En esto dice: conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Eso nos enseña que hay quienes todavía su oído todavía lo tienen mundanalizado por el hecho que en veces escuchan cosas que las aprueban como si vinieran de parte de Dios. Y para ello hablemos de fiestas paganas, hermano, que no son bíblicas y sin embargo las practican. Y es que nos damos cuenta que en realidad, hermano, el espíritu del mundo, que es el espíritu del anticristo, se ha infiltrado, hermano. Y por eso le decía que el problema no está en discernir allá afuera, sino discernir dentro entre luz y luz, porque hay luz que parece luz. Aquella famosa frase, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Ahora, una de las cosas que sí tenemos que entender es que la genuina fe no dice que hay que creerlo todo, porque dice: amados, no creáis a todo espíritu. Hasta que quizá no suene correcto lo que voy a decir, pero pareciera ser como que la verdad activa el espíritu de incredulidad en nosotros, pero incredulidad a lo falso. Estoy diciendo algo que quizás no suene correcto, pero hasta pareciera, dije. No estoy diciendo que así es, pero lo que hace la genuina fe es que activa la verdad en nosotros y hace que se convierta, hermano, en una virtud que nos permite rechazar lo que no viene de Dios. La genuina fe no dice que hay que creerlo todo, ni hay que creerle a todos, sino hay que creer
lo que sabemos que viene de Dios. Porque la verdad, la fe genuina, activa la verdad en nosotros y nos permite creer lo que viene de Dios y rechazar lo que no viene de Dios. La falsa fe es todo lo contrario. La falsa fe provoca incredulidad en el hombre para que rechace lo que viene de Dios, pero lo que es asombroso, para que crea lo que viene del diablo. La genuina fe no es creer cualquier cosa ni creerle a cualquiera, sino creer lo que viene de Dios. Y por eso, hermano, cuando escuchamos algunas predicaciones, algunos predicadores, y estoy hablando en veces de predicadores de renombre, nos damos cuenta que en realidad no hay cosas que no son compatibles con la palabra, con el espíritu de la palabra, y que tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. La fe genuina, a la luz de este pasaje de 1 de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La fe genuina no es creer cualquier cosa ni creerle a cualquiera, sino creer lo que viene de Dios. Y el no tener fe genuina es todo lo contrario, es creer lo que viene del diablo, y esto se convertiría o sería la imitación de la verdadera fe, la imitación del verdadero evangelio, del verdadero Espíritu de Dios, de la verdadera presencia, de los verdaderos ministros. Y por eso aquellos que nos consideramos, por la misericordia y la gracia de Dios, verdaderos ministros, tenemos que tener el cuidado qué es lo que enseñamos, porque podría ser que se nos pudiera colar un espíritu que no habla de parte de Dios. Y es que estamos en tiempos, hermano, de la imitación. El diablo lo ha llenado todo de imitaciones. El querubín caído imita, ya le dije, los 5 mensajes. El sistema de tinieblas imita los 5 mensajes, que son los que proliferan, los que se mueven dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es los dones, las coberturas, el mensaje de prosperidad, la santidad y la alabanza. Son los 5 mensajes que él imita. Porque imagínense, hermano, cuánta manipulación ha habido a través de los dones. Promesas de ministerios que Dios nunca dio, hermano. Promesas de llamamientos que Dios nunca dio, hermano. Ungimientos que Dios nunca ordenó, porque es la manipulación, la imitación de los dones. Y si esto lo aplicáramos solamente a la prosperidad, imagínense cuánta manipulación ha habido hasta el día de hoy por medio del mensaje de siembra 100 y te van a dar 10,000, o el Espíritu me dice que hay 25 de 1,000 y 20 de 500 y 15 de 200 y 10 de 100. Hermano, es asombroso. Y la gente que no tiene esa vida devocional de el apego a la doctrina, el apego a la relación íntima con Dios Espíritu Santo y la obediencia a la palabra, pues es fácil de engañar. ¿Cuántos no fueron engañados? Se quedaron postrados en el desierto cuando habían 2 tabernáculos, el de Moisés y el de Moloc. Habían 2 guianzas, la estrella del dios Renfán y la nube de Dios. Hermano, todo era una imitación y venían juntos. Así es ahora, la iglesia de Cristo camina junta y hay tanta imitación. Por ejemplo, las coberturas. Siempre muchos han creído que la cobertura es el apóstol. Claro, es quien tiene la mayor responsabilidad. Pero según la sombra, la figura que tenemos en el tabernáculo de Moisés,
los 5 ministerios cubren, los 5. Los 5 ministerios cubren el tabernáculo, el atrio era el que estaba descubierto, pero el lugar santo y el lugar santísimo, ahí estaban los 5 ministerios, estaba la piel de carnero que representa la humanidad de Jesús y la piel de tejón que representa a la esencia divina. Entonces, hermanos, los 5 cubren, pero quien tiene la mayor responsabilidad es el ministerio apostólico, porque el que asienta doctrina. Y la otra responsabilidad mayor es la del profeta, porque supervisa doctrina, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cómo aparecen las mujeres dentro del ministerio profético si a ellas no se les permite supervisar doctrina? ¿Cómo? La Escritura no dice que Débora era profeta, dice que era profetisa. Es muy diferente. Que se muevan los dones en una mujer es muy diferente a que sea un ministerio profético, porque el ministerio profético tiene que ver con doctrina. Cuando estamos hablando del profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta, todos sientan doctrina. Todos, hermano, claro, quien supervisa la doctrina, el apóstol sienta, el profeta también supervisa, y creo que todos tienen que supervisar, porque la misma Escritura dice que el que es enseñado en la palabra comparta con el que le enseña. Entonces, ¿en dónde aparece la mujer dentro de los 5 ministerios? No tiene parte. No tiene parte en ninguno de ellos. Puede funcionar con cualquiera de las unciones, pero eso no implica que forme parte de la mano de Dios, de los 5 ministerios. Entonces, ¿por qué hay quienes insisten en enseñar que la mujer puede ser pastora y puede ser apóstola? Imagínense. Si para mí al menos choca y me molesta ver cuando veo en el internet la apóstola fulana. Es ignorancia doctrinal. Es matriarcado. Porque los ministerios, los 5 cubren, los 5 sientan doctrina. Y los 5 supervisan doctrina, siendo los de mayor responsabilidad, en este caso, hermano, el Señor dice, puso primero apóstoles, segundo profetas. Si no, no hubiera aparecido segundo profetas, como lo estableció el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, el sistema de tinieblas imita, hermano, las coberturas para usar a los hombres para sus propósitos. Por eso es que la Escritura nos enseña que usará al falso profeta, que incluso hará descender fuego del cielo a la manera de Elías, que es el único que hizo descender fuego del cielo. La Escritura nos enseña claramente que Elías va a venir primero. Entonces, entendemos que hay ministerios, hermano, que están imitando solamente. Claro, aquí me dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar, sí, pero ahí estamos hablando de salvación, mis amados hermanos. Que en Dios no hay distinción entre hombre y mujer, claro que no lo hay en el lugar santísimo. ¿Había pecado en el huerto? No había pecado en el huerto. Y sin embargo, la mujer era ayuda idónea del varón. Ahora estamos en el huerto llamado Iglesia de Cristo. ¿Por qué insistir en que la mujer puede ser ministra, que puede ser pastora o apóstola? No es bíblico. ¿Quién lo imita? La sabiduría caída, la sabiduría creada de Proverbios. Pero claro, hay desentopes con la Biblia. Puede sacar versiones, puede sacar, pero recuérdese que la Escritura es la lámpara profética más segura a nuestros pies, pero es el Espíritu el que nos va a llevar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura la manejan y la tergiversan, y la Escritura la pueden manipular los hombres a su antojo. ¿Acaso no lo hizo el diablo con Jesús? Lo que no pueden manipular es al Espíritu. Ahora, imita, hermano, estamos en tiempo de imitaciones, imita los dones, imita las coberturas, imita el mensaje de la prosperidad. Porque imagínense escuchar que muchos dicen ser prósperos porque es el que da más y el que tiene más, sin enseñar que la verdadera prosperidad comienza en el alma y que luego se hace externa
y abarca todo nuestro sistema de vida, lo que tiene que ver con el hogar, la iglesia y la sociedad, en donde se supone, tanto en el hogar como en la iglesia y en la sociedad, tenemos que ser la luz, porque la Escritura dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces tenemos que entender que hay un mensaje de prosperidad movido por el reino caído, y que de alguna manera lo que trata es de hacerle creer al hombre que el que está más próspero materialmente es el que está próspero, pero en realidad el alma, porque muchos pueden tener bastante dinero, pero eso no implica que en realidad estén prósperos en su alma. El alma tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la restauración, tiene que ver con la regeneración. Entonces la prosperidad, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Imita la santidad. Tú ya eres santo, pero no enseñan que hay un proceso de transición por medio del Espíritu Santo y sus multiformes maneras de hacerlo. Es un proceso gradual, de menos a más. Eso no es de que ya venimos a Cristo y ya somos santos. Como decía mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. El dicho fue dicho, el hecho fue hecho. Pero vamos en el trecho, hermano. Y en ese trecho se debe de ir notando ese proceso de regeneración. Porque hay gente, hermano, que tiene años en el Evangelio y no cambia. Como dijo una vez un predicador que invité a la iglesia, decía, hay muchos que envejecen en el Evangelio pero nunca crecen. Entonces tenemos que entender, hermano, tenemos que entender que en verdad, el enemigo está imitando toda clase de mensajes. Está imitando los dones, las coberturas, el mensaje de la prosperidad, la santidad. Y usted sabe que muchos quieren cambiar a los hombres por fuera, a las mujeres por fuera, cuando en realidad el proceso es de adentro hacia afuera. Trabajo, el nuevo nacimiento en el espíritu, el proceso de regeneración en el alma, renovación, restauración, etc. Y por último, la transformación en el cuerpo. Pero es un proceso, hermano, de que hace el Espíritu Santo en nuestro caminar, pero que depende también en cierta medida de cómo nosotros estemos caminando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual necesitamos nosotros de darnos al Señor. Imita la alabanza. Imita la alabanza. En la alabanza entendemos que hay voces, sonidos y ritmos. La línea celestial es única e inspirada por Dios Espíritu Santo. Y no se puede usar cualquier instrumento. No se puede decir que se está usando y se está, como por ejemplo, mire, se enseñó tanto acerca de la guerra espiritual que se hacía con el cuerno, y estos son sonidos de guerra. Sonidos de guerra no se puede hacer doctrina por un rema que alguien recibió, sino se hace doctrina porque está sentado en la Escritura. Pero lamentablemente danzas de guerra, las bases para poder saber, si a alguien le enseñaron una danza de guerra, eso no implica que tenemos que hacer doctrina de ello. Tiene que estar en la Escritura. Su fuente es la Escritura. Todo, su fuente es la Escritura. Sea dones, sea coberturas, sea prosperidad, sea santidad, sea alabanza. ¿Por qué? Porque son las 5 líneas de mensaje que imita el querubín caído. Hace unos 2 meses, quizá unos 3 meses, yo conozco muchísimos
líderes, por usar ese término, yo le llamo siempre sacerdotes del altar, porque la escritura no dice que son levitas. Los levitas eran para el viejo pacto. Nosotros no estamos en el sacerdocio levítico, sino estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tampoco le podemos decir la banda, ¿verdad? Porque ya es mundano. La banda es mundano, ¿verdad? Quizá todavía un poquitito se puede compresionar para decir el grupo de alabanza, ¿verdad? Es un grupo que compone el sacerdocio de la alabanza. A mí me gusta decirle mejor el sacerdocio de la alabanza. Pero claro, hay quienes con tal de poder quizá identificarse mejor o quizá llevarse mejor con los demás, pues la banda, ¿verdad? No hay tal banda, bíblicamente no hay tal banda. Eso es como decir, es que me encanta. Me acuerdo que hace muchos años un líder de alabanza de Argentina me mandó su CD que acababa de grabar. Me dijo, quiero que usted lo revise. Era una de las iglesias que apenas se había incorporado al ministerio en Argentina, y entonces cuando lo empecé a escuchar, porque me mandó vía internet, me recuerdo el CD, lo empecé a escuchar. Estaba muy bonito, muy interesante los temas, pero en uno de ellos, que si mal no recuerdo era el último tema, decía, es que Señor, me encanta el alabarte, me has encantado cada vez que me visitas. Yo dije, me has encantado, si el único que encanta es el diablo. Eso es la palabra encantamiento o encantado es una palabra que se usa en el reino de las tinieblas. Estaba encantado y vino la princesa y le dio un beso, y de sapo ya se convirtió en príncipe, ¿verdad? Porque estaba encantado. Entonces, hay cosas que no se pueden usar en nuestro vocabulario, ni siquiera atribuírselas al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en los días de Daniel en Babilonia? ¿Por qué les cambiaron nombre? Porque en el nombre iba la comisión de lo que querían que desarrollaran. Porque sabían que traían el nombre que traían, hermano, los 3 hebreos, incluyendo a Daniel, era la comisión que Dios les había dado. Entonces, a la hora de cambiarles comisión, les cambiaron el nombre. Otra de las cosas que sucedió ahí en esa historia es que a Daniel le pusieron Belsasar, porque Bel era el dios más grande. Bel representaba a Baal, el más adorado en Babilonia. Entonces, lo que quería el rey era que cada vez que Daniel mandaba un mensaje de parte de Dios, los babilónicos, comenzando por el rey, se lo atribuían a su dios Bel, y por eso es que le pusieron Belsasar a Daniel. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de imitar y siempre va a tratar de atribuirse lo que viene de Dios. Y una de las cosas tan delicadas para este tiempo, tener el cuidado de algo que es del diablo atribuírselo a Dios, y algo que es de Dios atribuírselo al diablo. Para ello, insisto, necesitamos de una buena doctrina. Necesitamos de una buena relación con el bendito Espíritu de Dios, y necesitamos de la obediencia a Dios, porque la Escritura dice en Hebreos que los maduros por la práctica tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿A cuáles sentidos? El gusto, el tacto, el olfato, la vista y los oídos. Eso fue lo que le trastocó la serpiente a la mujer en el huerto. Los ojos, el ministerio apostólico; los oídos, el ministerio de maestro, que es este dedito, que es el único que puede entrar aquí, hermano; el tacto, el pastor; el gusto, el evangelista; y el olfato, el profeta, que es el discernimiento. Por eso aquella famosa frase de esto me huele mal. ¿Por qué? Porque hay algo. Porque ese es el discernimiento. Pero eso se despierta y se agudiza solamente por la práctica de la palabra. Eso lo dice claramente Hebreos. Dice que tienen ejercitados los sentidos, ejercitados
en el discernimiento del bien, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica de la palabra tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Alguien puede tener mucho conocimiento, pero si no practica la palabra, está ciego. Está ciego. El enemigo puede venir, está ciego, está sordo, hermano. Y de alguna manera viene el enemigo y lo va a engañar, le va a hacer creer cosas solamente porque lo dijo alguien. Recuerdo hace muchos años, estando allá en Naucalpan. Me recuerdo en México, me recuerdo que llegué a visitar a un pastor que ahora él dice que es apóstol, aunque lamentablemente se desvió en el judaísmo ya. Pero recuerdo que apenas empezaba aquello del diccionario Strong's, hermano, en donde uno puede echar mano un poco al estudio del arameo, del griego, del hebreo. Y me dijo el pastor, es que los pastores quieren hacerle algunas preguntas. Fuimos a un restaurante, empezamos a comer, hermano, y empezaron a bombardearme y a decirme es que el libro de Job es otro libro totalmente, porque mire, el original dice, el original, y los escuché aproximadamente, si mal no recuerdo, entre 3 y 4 horas. Que mire, que el hebreo, que el arameo, que mire, que el griego, y que el original dice, el original dice, el original dice, y yo los escuchaba. Después que me presentaron y le dieron vuelta al libro de Job, y me dijeron, es que el libro de Job es totalmente otro, así como lo vemos en la escritura, es totalmente otro. Entonces les digo, miren, hermanos, yo entiendo de que ustedes están ahorita obsesionados con el Strong's, el diccionario Strong's, pero yo escucho que repiten el original, el original, el original. Y entonces yo quiero preguntarles, ¿ustedes están estudiando el Strong's o están estudiando los rollos del Mar Muerto? ¿Ustedes están estudiando en realidad lo que es el original? Dijo, no, dice, estamos estudiando el Strong. Ah, le digo, eso cambia todo, le digo. Recuerde que en el Strong's, en el original, hay mano humana. Hay mano humana. Hay interpretación humana. Entonces no estén diciendo que es el original porque el Strong's no es el original. La escritura dice que tenemos la lámpara profética más segura a nuestros pies, pero es el Espíritu el que nos va a llevar a toda la verdad. Eso es como decirle, a mí me costó 10 años entender que la mujer no es vaso frágil. Y cuando yo escuchaba durante 10 años, la mujer es vaso frágil, chocaba con mi espíritu. Y le preguntaba, Señor, hay algo que no concuerda, que hay algo dentro de mi ser que me dice que no es así como dice. Pasaron 10 años hasta que el Espíritu me lo explicó. Y me dijo que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil. ¿Cómo? No dice que es vaso frágil. Es como, parece vaso frágil, pero no lo es. Hermano, me costó 7 años entender que Adán diezmaba dentro del huerto. Cuando el Espíritu me dijo, Adán diezmaba dentro del huerto. Y decía, ¿qué diezmaba Adán? Si el diezmo es eterno. Usted sabe que muchos se traban ahorita que el diezmo es de la ley, es de la ley. No es cierto, Abraham no vivió bajo la ley vino 400 años más tarde. El diezmo es de la gracia, Abraham vivió en la gracia, el diezmo vino 400 años más tarde, el diezmo de la ley. Me recuerdo cuando me dijo el Espíritu que Adán diezmaba en el huerto. Pasaron 7 años preguntándole al Señor, inquiriendo, escarbando, buscando, indagando. Nada, a los 7 años aparece un verso. Y guardarás el diezmo de tu semilla. ¿Qué diezmaba Adán en el huerto? Semilla. ¿En qué huerto lo sembraba? En su propio huerto.
¿A quién se lo ofrecía? A Dios, pero era para beneficio de él mismo. Hay quienes están trabados. Que la mujer puede estar dentro de los 5 ministerios. En el huerto no había pecado. Y la mujer no era autoridad igual que el varón. Era ayuda idónea del varón. Pero como ya había matriarcado dentro del huerto, eso fue lo que echó para abajo al varón. Porque había matriarcado dentro del huerto. Y claro, fuera del huerto es donde se puso la cosa tremenda. El sistema de tinieblas, amado pueblo, ha establecido una atmósfera donde se mueven espíritus imitadores. Por eso dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. La fe genuina hace accionar la virtud del espíritu de verdad, como dijimos, que nos hace rechazar lo que no es de Dios. Usted puede darme todas las bases que usted piensa que tiene porque la mujer puede también ser ministra, ¿no es cierto? Dicen los salmos, las que anuncian el evangelio son mujeres, un montón. Mujeres, claro, las pueden anunciar el evangelio. Se puede referir a congregaciones también y pueden ser mujeres, pero eso no implica que tengan participación dentro de los 5 ministerios. Hermano, porque el hecho que yo predique no quiere decir que tenga un ministerio. El hecho de que yo diga una profecía no quiere decir que yo sea profeta. El hecho de que yo enseñe una verdad no quiere decir que sea un maestro. El hecho de que Dios me use con un milagro o convirtiendo un alma o echando un fuera un demonio no quiere decir que sea evangelista. ¿Sí me explico? El hecho de que yo pueda discernir algo no quiere decir que yo sea un profeta. Pero muchos profetizan y dicen, oh, es que es la profeta. No existen, hermano, para las mujeres dentro de los 5 ministerios. Pueden ser usadas por Dios, claro, y con mis respetos a las mujeres, son usadas tremendamente, pero eso no quiere decir que porque lo dijo Juan Camaney, ¿y a mí qué me importa? Lo que ellos sean, me tienen sin cuidado. ¿Qué tanto sean usados? Y a mí no me interesa eso. Yo voy a enseñar lo que yo veo en la escritura y lo que Dios me ha revelado. Dios los bendiga y que le echen ganas, pero ellos pueden enseñar, pero no hay bases. No tienen bases para poder probar que la mujer está dentro de los 5 ministerios. No hay bases para probar que un cristiano es próspero solamente porque tiene lo material, cuando su vida, su carácter, sus acciones, su forma de pensar van contrarias a la verdad divina. No hay prosperidad tal ahí. Nadie puede decir, hermano, eso es como decir, oh, es que es un gran hombre de Dios porque es usado en milagros, en portentos y en, hermano, por lo que prueba un hombre de Dios no es los milagros, ni el portento, ni la unción. Lo que prueba el hombre de Dios es su carácter, su comportamiento. Eso es lo que hizo, hermano, el perito arquitecto. Dios tuvo bien revelar a su Hijo en él para que él lo anunciara entre los gentiles. A mí no me impresiona un hombre usado por Dios, me impresiona su forma de conducirse, su carácter, su forma de relacionar a los demás, porque hay neófitos usados tremendamente por Dios y en vez de ayudar a los otros, los empiezan a humillar, a menospreciar, a ningunear, dijo alguien por ahí. Es como dijo alguien una vez, ¿cuántas ovejas tienes? 20. Le dijo, no, tú no eres pastor. Pero, ¿acaso la Escritura dice que el pastor es pastor por cantidad? El pastor es pastor por llamamiento, no por cantidad. Hermano, la fe genuina te hace accionar la virtud del Espíritu de verdad, que te hace rechazar lo que no es de Dios. Pero para ello, repito, es importante la doctrina,
la obediencia a ella y una vida de oración. Eso es como decir, mire, amado pueblo, muchos posts hacen ahí en el internet. El arma más poderosa que Dios nos ha dado es la oración. No es cierto. El arma más poderosa que Dios nos ha dado es la obediencia. Al diablo no le importa que tú te pases horas y horas de rodillas y clamando y gimiendo y gritando si te vas a levantar a desobedecer. No estoy desechando que hay que orar. Lo acabo de mencionar. Hay una forma de cómo protegernos en cuanto a los espíritus de falsedad y poder probarlos, así como Efesios probaba a los apóstoles y los había hallado mentirosos. ¿Cómo los probaba? Con doctrina. Hombre, hay muchos que están ahí que si uno les pasa la lupa con doctrina, no son. ¿Son apóstoles porque tienen un montón de iglesias? ¿O son apóstoles porque tienen un montón de gente? ¿O son apóstoles porque son bien usados? No, eso no es un apóstol. El apóstol es probado primeramente en doctrina. Y segundo, y que es donde muchos colisionamos, es en testimonio. Apóstol de Jesucristo en fe y en verdad. Doctrina y testimonio. Pero claro, la doctrina te lleva al testimonio. En el testimonio ahí es donde nos vamos a atorar muchos, hermano. Pero el arma más poderosa que Dios nos ha dado es la oración. No es cierto. Es la obediencia a la palabra. No hay otra manera de estar protegidos más que una buena doctrina, la obediencia a esa doctrina y una vida de oración. El Evangelio de Juan 7:17 dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, dice, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, por más que yo te explique y te explique y te explique, no la vas a entender. No la vas a entender. Pero si tú estás caminando dentro de la voluntad de Dios, nadie te va a engañar. Porque el asunto aquí es, como dijo Pablo, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Porque muchos desviándose de estas cosas, como dice, el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Muchos desviándose de estas cosas han caído en vanas palabrerías. O sea que una torcedura doctrinal no comienza cuando tú la escuchas, sino comienza de adentro hacia afuera. Mientras tu corazón no sea puro, tenga dos formas de vida, dos personalidades. Haya mezcla, porque la pureza tiene que ver con mezcla. La impureza tiene que ver con mezclas. Como decir, el oro no es puro. ¿Por qué? Porque tiene escoria, o sea, está mezclado. Si no hay una honestidad y sinceridad en la obediencia a Dios, por más que se te expliquen las cosas, no vas a entenderlas, porque hay mezcla. Y si la conciencia no es buena, como dijo Pablo, no dijo una conciencia limpia, dijo una conciencia buena, una buena conciencia. La conciencia limpia es la que se está limpiando constantemente, pero la conciencia buena es la que no se ensucia tan fácilmente. Entonces hay una diferencia entre limpia conciencia y buena conciencia. Una buena conciencia es aquella que ha aprendido a cuidarse de no mancharse. Y una fe sincera. Las cartas a Timoteo nos enseñan 7 clases de fe, hermano. Entonces, mire, en lo personal, y con esto voy a ir terminando, me asombra que la gente no crea lo que viene de Dios. Pero más me asombra que crea lo que viene del hombre, porque hay mucha doctrina humana dentro del Evangelio.
Pero lo que es más terrible, hermano, me asombra que crea lo que viene del diablo. Y eso es todavía más terrible. Porque hay quienes creen en doctrinas de demonios y en espíritus engañadores. Por eso es que aparece el espíritu navideño, que no es un espíritu engañador. Hermano, voy terminando con esto. En lo personal me asombra que la gente no crea lo que viene de Dios. Pero más me asombra que crea lo que viene del hombre. Pero todavía muchísimo más me asombra que crea lo que viene del diablo. En cierta manera, si dijéramos, los de allá afuera está bien, hombre. No tienen el Espíritu de Dios, no tienen encuentro personal con Jesucristo, no han nacido de nuevo, está bien. Pero, ¿los de adentro? Por favor, ¿los de adentro? Sencillamente nos evidencia que no hay una buena doctrina, no hay un buen cimiento doctrinal, no hay obediencia al cimiento doctrinal, porque en primer lugar no lo hay, y mucho menos una vida de oración. Las falsas doctrinas, voy a terminar con esto, entran encubiertamente. Por eso es que las mejores mentiras suenan como si fueran verdad, y las palabras fingidas como si fueran genuinas. Pero cuando tú amas la verdad, temes la verdad y haces la voluntad de Dios, como dijo nuestro amado Jesucristo. Si alguien, Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, la voluntad del Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Quizá alguien pueda decir, bueno, hay que alcanzar las almas, sí, pero hay que hacerlo con las armas de nuestra milicia, recordando que son las más efectivas. Y quiero, hermano, preguntar si alguien no conoce a Jesucristo. Hoy es un buen día para decirle, Señor, sálvame. Reconozco que he pecado, que he fallado. Hoy te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Salvador. Perdóname, lava mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual pueda ser salvo, sino Jesucristo solamente. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, aunque si ahí nos podríamos meter en otro tema, porque apartarse de Dios no necesariamente comienza por dejar de ir a la iglesia, sino comienza con desprenderse de su verdad bíblica. Lo lleva a desprenderse de la obediencia y por ende a vivir un Jesús, no el de la Biblia. Pero es bueno, regresa al Señor. Es bueno decirte perdón, regresa al Señor. Regresa al Señor. Es bueno para tu vida. No hay mejor lugar que estar en las manos del Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname. Hago mía esa promesa. Sáname, Padre bueno. Y Él lo hace. Te lo aseguro que Él lo hace. Termino con esto. Cuídate mucho, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Tu tiempo de oración, tu tiempo con la palabra y tu deseo profundo de obedecerla. Eso te va a guardar de los espíritus engañadores de este tiempo y las doctrinas de demonios. Y no te olvides de darle un clic a tu teléfono. Compartir con todos tus contactos. Creo que Dios a más de alguno le va a abrir los ojos y le va a hacer entender más cuál es la verdad del Evangelio. Bendiciones, amado pueblo.
El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo desde Carolina del Sur, 8 de la noche. Cuídense mucho.